Hola. Bueno, pues buenos días a todos. Estamos aquí de nuevo comenzando con este ciclo de conferencias ya para este año 2015. Esta es la primera de la serie. Y bueno, veo que la hemos puesto un poco mal porque entre que hay exámenes y que está un día nefasto, pues ya veo que no hay mucha afluencia de público. Pero bueno, espero que Alfonso se sienta cómodo igual porque esto lo considera como su casa, ¿no? Bueno, actualmente Alfonso Pérez Rodríguez se encuentra en un instituto de ciencias marinas en Bergen, en Noruega. Os puede contar un poquito así de toda esa zona de fiordos, ¿no?, que estaba comentando ahora, de lo muchísimo que llueve ahí. Pero él en realidad, bueno, aunque se licenció en la Universidad de Granada en biología, pues se vino aquí a Vigo a hacer la tesis en el Instituto de Investigaciones Marinas, en el CSIC, bueno, también con un codirector en Canadá, y leyó la tesis precisamente en esta misma sala, me decía antes, ¿no? Con lo cual él se encuentra pues como en casa. Y espero que aunque, y como estás ya acostumbrado a la lluvia, pues espero que no te haya molestado este día tan penoso. Bueno, pues como os decía, fundamentalmente la línea de trabajo de Alfonso es la interacción de la pesca y los factores ambientales con el funcionamiento de la comunidad demersal de Flemish Cap, en concreto en el área NAFO, ¿no? Y ahora están pues con un proyecto, que es el proyecto GAP en el área NAFO, y nos va a contar un poquito pues cómo es esa gestión de esos recursos pesqueros en esa zona y un poco el trabajo que está haciendo. Pues ya no me enrollo más, te doy paso cuando quieras. Muchísimas gracias por estar aquí en nombre de la facultad y en el mío propio, y puedes comenzar. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros por permitirme explicar aquí un poco lo que estoy haciendo y otras ciertas cuestiones. La verdad es que cuando estaba preparando esta presentación pensé primero centrarlo más en los modelos monoespecíficos y multiespecíficos y ecosistémicos, pero al final preferí dar una visión más amplia, un poco más superficial, pero como algo más una revisión histórica a la gestión de la pesquería y de los recursos marinos. Y finalmente terminar pues presentando un poco el proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo en Noruega. Bien. Ahí va, gracias. Como digo, esa es la intención, una revisión desde los inicios en la gestión de la pesca hasta la actualidad y finalmente ese proyecto GAP en el que estoy trabajando en el área NAFO. Bien, aunque hoy día nos parezca como que el tema de la gestión de los recursos pesqueros es muy reciente, sí es cierto que la gestión, tal y como la estamos conociendo, pues es relativamente reciente, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya en la antigüedad, pues bueno, se observaban y se han registrado pues comportamientos y grupos que trataban de gestionar, por ejemplo, en el Mediterráneo, en el área de Sicilia, el coral rojo era un recurso que se explotaba y se establecieron 10 áreas diferentes que se iban pescando en ciclos de 10 años. Y posteriormente pues, se ha visto que estos ciclos de 10 años son más o menos el tiempo que necesitaría para que se recuperasen estos corales, ¿no? También es interesante, pues en Francia, en la época de la Revolución Industrial, había organizaciones asociadas a los puertos pesqueros en los que pues, organizaban el reparto. Sí. Organizaban el reparto del recurso entre todos los pescadores de la zona, así también como evitar que llegaran intrusos extranjeros y bueno, y ya había medidas de gestión como la luz de malla o la apertura de ciertas áreas, cierre de otras, estaciones de pesca. Seguramente lo hacían en base al conocimiento de los pescadores en el área, porque entonces no había un conocimiento científico como tal, una recopilación de datos, sino que sería por sus observaciones y por lo que fuesen poco a poco conociendo. Pero, como he dicho antes, realmente lo que es la gestión de los recursos marinos no llegó sobre todo hasta el siglo XX. Y llegó pues como una necesidad finalmente, porque
lo que hubo fue un crecimiento demográfico enorme, de unos 2.000 millones de habitantes al final de la Primera Guerra Mundial a los 7.000 millones de habitantes que somos en la actualidad. Ese crecimiento demográfico, en una especie de retroalimentación, pues forzaba un poco al desarrollo tecnológico para aumentar la capacidad de pesca y de extracción del recurso, pues como barcos propulsión a motor, pues ya a principios de siglo, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, desarrollo de fibras sintéticas que permitieron perfeccionar y desarrollar aparejos que o no existían o si existían se mejoraron, aumentando la capacidad de pesca, pues sistemas informáticos pues para el posicionamiento, localización de recursos y también, y muy importante, eso ya fue más tarde, pero la congelación y procesamiento en el mar. Todo ello aumentó la capacidad de pesca y poco a poco pues, se fueron generando problemas que requirieron de ir introduciendo más medidas de gestión. Voy a ir describiendo los periodos y un poco la evolución en lo que han sido las catástrofes, legislación internacional, un poco cambio en la política y cómo ha ido cambiando la conciencia política, científica y social en general acerca de cómo se deben gestionar los recursos a medida que ha ido siendo necesario. Sigue una clasificación de García y Newton, de la FAO, en la que en el primer periodo en el que empiezan ya, digamos, a verse, en el que la FAO está implicada, va del 1945 a 1958 y se denomina como un periodo de construcción y reconstrucción. La FAO se fundó en 1945, la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el mundo, y también la pesca. Se fundó en 1945 y en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, en el que Europa estaba destruida, pues dio un mandato de asistir pues, a la reconstrucción económica de Europa, y eso implicaba también a la pesca. En ese momento, por las mejoras tecnológicas, los avances tecnológicos que comenté, algunos de ellos, propulsión a motor, fibra sintética, etcétera, pues se fueron aumentando las capturas, de 18 a 28 millones de toneladas a nivel mundial, capturas declaradas, claro. Ya entonces, en esa primera reunión de 1945, el Comité Técnico de la FAO ya identificaba problemas que son los problemas que seguimos teniendo en la actualidad, ¿no? Ya se empezaba a ver una sobrecapacidad de la flota, que se sobrepescaban y se iban agotando ciertos recursos. Algo muy importante, se identificó por la carencia de información, de datos, para empezar a pensar en ir gestionando recursos de alta mar, que en aquella época eran de 3 millas náuticas, o sea, muy cerquita de costa. De 3 millas náuticas hacia afuera no había prácticamente información, así que no había manera de hacer una gestión con una base científica. En ese momento empiezan ya los primeros colapsos, sardinela en la India, sardina japonesa, y la FAO, un poco posterior, a 1945, identificó stocks en el hemisferio sur que estaban infrautilizados y, claro, avisó pues, a los países en general con la intención de que realmente los países del hemisferio sur, que eran más pobres, pues explotasen esos recursos, pero lo que sucedió en realidad fue que los países del hemisferio norte, Europa, países del hemisferio norte más poderosos, con una tecnología más avanzada, fueron los que fueron y explotaron esos recursos. Esto llevó a que ciertos países como Perú, Chile, Ecuador, quisieran expandir su área de economía exclusiva de las actuales 3 millas, creo que era en ese momento, a unas 200 millas, o sea, una gran expansión. Pero no se consiguió acuerdo, y en esta primera conferencia de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar de 1958, esta propuesta no consiguió el apoyo del suficiente número de países y no se expandió ese límite a las 200 millas. El siguiente periodo, del 59 al 72, se define como un periodo de expansión en la pesquería e intensificación de la investigación. Realmente la intensificación de la investigación en esta época fue sobre todo investigación para el desarrollo tecnológico. Ya empezaba también a haber investigación y desarrollo científico para la gestión, pero escasamente aplicado y escaso también.
hubo un aumento en las capturas enorme, de 28 a 60 millones de toneladas, todo esto, o sea, este aumento se debió pues, a una expansión en el área de pesca. Países Estados Unidos, europeos, los países la Unión Soviética, Japón, subsidiaron a sus flotas pesqueras y las enviaron a pescar por el mundo y aumentar esa presión pesquera y atraer más recursos, ¿no?, a los países del norte. En esta época empieza ya a desarrollarse lo que se conoce como el Stock Assessment, la evaluación. El Stock Assessment es la evaluación del estado de los stocks, de las poblaciones que se explotan, de los recursos pesqueros. Comienza ya el desarrollo en estos años de modelos monoespecíficos que iremos viendo un poquito después. Y pues bueno, cada vez pues, se van sumando nuevos colapsos de pelágicos como la sardina, el arenque atlántico, también bacalao de Groenlandia y el eglefino del George Bank. Un hito histórico de este periodo es en 1958 la Convención de las Naciones Unidas en materia de pesca y conservación de los recursos vivos, que hoy día puede sonar como algo muy normal, pero estamos pues, en los comienzos de toma de conciencia, de crecimiento del poder del ser humano para explotar los recursos del medio marino y la problemática que empieza a surgir. En 1972, otro hito histórico, pues va creciendo la preocupación sobre las ballenas, las poblaciones de ballenas, y en 1972 se propone una moratoria para la pesca de ballenas de 10 años. Una moratoria que no se cumplió, pero que, bueno, también fue, digamos, un primer paso. Y a partir de 1974, las cuotas de captura de ballena anual se fijaban con criterios científicos, lo que se denominó como el New Management Procedure. Eran los inicios, digamos, de la aplicación del conocimiento científico para ir fijando cuotas. En el siguiente periodo, del 73 al 82, denominado de nuevo orden económico y variabilidad en los stocks, los avances tecnológicos, la electrónica, localización de recursos, sistemas de refrigeración y procesamiento del pescado en el mar que permitían pues, estancias más largas en el mar y capturas mayores. Llevó todo esto también a un incremento en las capturas que fue moderado en comparación con los anteriores. Parece ser que en relación al aumento en el precio del petróleo y también al empeoramiento de ciertos recursos. Continuaron los colapsos de la sardina en Namibia, la anchoveta peruana, la sardinera del Golfo de Guinea. Y ya en una conferencia de la FAO en 1973 sobre gestión pesquera y desarrollo se destacaba pues, el fallo generalizado en la gestión de las pesquerías en todo el mundo. Como digo, la denominación de esta época de variabilidad en los stocks, ya se van llevando a las poblaciones de peces y de recursos marinos a niveles en los que los factores ambientales empiezan a influirle más y esas influencias se van notando en variaciones, en oscilaciones en la abundancia y en la biomasa de esos stocks. Ya empiezan a depender de éxitos del reclutamiento, de la entrada de nuevos individuos, de los nacimientos, digamos, de generaciones nuevas que de repente por condiciones ambientales son exitosos y la población da un repunte. Empiezan a oscilar. Se destacó en esta conferencia que el exceso de subsidios de naciones, sobre todo pues, la Unión Soviética, por ejemplo, en el Atlántico Noroeste, y muchos otros países, de subsidio a las flotas, lleva a una ineficiencia económica y a una explotación excesiva de los recursos. En gran parte esto también relacionado con el acceso abierto a las pesquerías, es decir, entonces todavía los países tenían una capacidad de gestión de solamente 3 millas, creo que entonces ya estaba en 12 millas, pero era relativamente estrecha, entonces el mar era libre, todo quien quisiera podía ir a pescar donde quisiera. Y claro, era una carrera por ver quién pescaba más. En esta época ya se empieza a hablar del enfoque de precaución en la gestión de la pesca. El enfoque de precaución lo que trata es que en el mar, con una complejidad en su funcionamiento enorme, con una carencia de datos, hay una gran incertidumbre sobre
ciertos procesos, o la mayoría de ellos. Entonces, claro, si uno va a tomar una decisión sobre un proceso sobre el que hay mucha incertidumbre, este enfoque de precaución lo que dice es que hay que ser conservador en las decisiones que se tomen cuando esa incertidumbre es muy, muy grande. Y este fue un momento en el que ya se empezó a hablar de eso. Parece obvio, pero en aquella época todavía no lo era. En 1975 ya se llega a la declaración unilateral de la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas que se formalizó en el 82 en la tercera reunión de las Naciones Unidas para la Ley del Mar y que fue ratificada por 60 países en el 93. Pero ya en el 75, ya digo, muchos países, entre ellos Canadá, que lo veremos luego, declaró esas 200 millas náuticas como zona económica exclusiva del país, de forma que ya los países no podían entrar libremente a pescar en esa zona. Esto se suponía que daría mayor autogobierno a los países y que llevaría a una mejor gestión de los recursos, que después se vio que no fue así, porque no se disminuyó la presión pesquera, y llevó a la emisión de licencias. Ya se acabó el acceso abierto a los recursos, se emitían licencias a los barcos. Claro, entonces empezó una carrera por desarrollo tecnológico para aumentar la capacidad de pesca de esos barcos. Y claro, una rivalidad entre gestores y pescadores, en cuanto que los gestores sacaban medidas para limitar la capacidad de pesca de los barcos y los pescadores encontraban la forma de esquivarla o burlarla, como limitar la longitud del barco y hacer barcos más anchos, por ejemplo, cosas de ese tipo. El siguiente periodo, del 83 al 92, ya se domina de preocupación sobre la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Esta es una época en la que se da un gran aumento en las capturas, de 68 a 85 millones de toneladas, pero ya posteriormente poco más aumento. Prácticamente llegamos al tope de la productividad de los océanos. En esta época hay un evento de gran trascendencia histórica en la gestión de los recursos y es el colapso de todas las poblaciones, todos los stocks de bacalao del noroeste atlántico, de los grandes bancos, de la plataforma de Terranova y Labrador, del George Bank, del Gulf of Maine, incluso del Flemish Cap, que es donde yo trabajo, con 2-3 años de retardo, también le llegó el colapso y se pasó de unos stocks que tenían una producción de más de 1 millón de toneladas al colapso. Aquí se puede ver esa caída, aquí en los años 60-70, cuando la presión de países como España, Portugal, la Unión Soviética, Canadá, la primera caída ahí a finales de los 70, un poquito de recuperación, y la caída a los 90. Y desde entonces no se han recuperado. La única que se ha recuperado un poquito es la de Flemish Cap, pero el resto no. Es decir, de una producción enorme a prácticamente nada. Esto realmente pues asustó a los gestores, o por lo menos les puso un poco más en alerta, porque se suponía que estos stocks estaban siendo bien gestionados. Cosa que no es cierta, porque los científicos llevaban ya aconsejando que se disminuyeran las cuotas, incluso que se diera una moratoria desde los años 70, y nunca se hizo caso a eso. Se siguió pescando a un nivel altísimo y se llegó al colapso. Pero bueno, esto lo que llevó es que, a que la opinión pública de países democráticos que tienen presión a la hora de votar sobre sus gobernantes, pues todo ello también guiado por lobbies medioambientales, las ONG, empezaran ya a ejercer una influencia. La gente empezaba a estar preocupada, no solamente por el medio marino, el medio terrestre, contaminación en general, la atmósfera, todo. Era los años 80, 90, momento de aumento en la conciencia medioambiental y aumenta la presión a los políticos, y ya empieza el enfoque de precaución, empieza a tomarse cada vez más en serio, se empieza a hablar, aunque todavía quizás sin darse cuenta de lo que después veremos como el enfoque de ecosistema, una visión integral en la gestión de los recursos, considerando no solo la gestión de la actividad pesquera, sino otras actividades como la acuicultura y el transporte marítimo, explotación de recursos mineros, etcétera. Y pues fue una época en la que se avanzó. Toda esa preocupación, digamos, en el periodo del 93 al 2000, es cuando se consolidó a través de acuerdos internacionales. Aquí destaco los dos más importantes de la época: el Código de Conducta para una Pesca Responsable de la FAO. Elaboró ese código en colaboración con todos los países miembros de la FAO, de las Naciones Unidas, y también con las organizaciones no gubernamentales.
En este código, básicamente, pues se van sentando las bases para lo que es el enfoque de ecosistema a la gestión de la pesca, y es considerar que el ser humano forma parte de un ecosistema en el que desarrolla una serie de actividades que interaccionan entre sí. Hay que considerar esas interacciones y las interacciones de todos esos organismos que estamos explotando con el medio que los rodea, tanto variables físicas, variables biológicas y todas las demás actividades del ser humano. Además, hubo un acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones transzonales y altamente migratorias, básicamente túnidos, pez espada, tiburones, también especies que tienen una amplia distribución como el fletán negro en el Atlántico y otras especies. Ya llevaba años aplicándose conocimiento científico, la evaluación de stocks, tallas mínimas, etcétera, pero en esta época es cuando, bueno, pues ya digo, en el colapso de los stocks de bacalao no se hizo caso, no lo suficiente a los científicos, y cada vez, bueno, pues se va dando más peso a esa opinión científica, y esto, pues, básicamente puede ser aumentar la inversión para la recopilación de datos y de información y aumentar la inversión para la investigación. Y el enfoque multiespecífico en el que los stocks se evalúan no de una forma aislada unos respecto de otros, sino que se evalúan considerando que unos se alimentan de otros. Es decir, no solamente tiene que quedar biomasa de una especie para que nosotros la explotemos, sino para que otros que viven de ella puedan seguir viviendo, presas y depredadores. Y el enfoque de ecosistema, con una visión más amplia, pues va ganando cada vez más adeptos. Y la investigación científica, ¿dónde estaba a lo largo de todo este periodo, ¿no? Vamos a ver un poquito la evolución de la investigación científica y su aplicación en la gestión pesquera, brevemente. A finales del siglo XIX, aquí recojo dos frases que un poco resumen ya el pensamiento de la época, ¿no? Esto fue una reunión de la Comisión Real para la Pesquería en el Mar del Reino Unido, y en ella Huxley decía que probablemente todas las grandes pesquerías marinas son inagotables, así que las leyes, las regulaciones que estaban empezando a surgir deberían olvidarse y deberíamos pescar sin preocuparnos, porque el ser humano no tenía capacidad para afectar a los recursos. Sin embargo, Lancaster le respondía que era un error suponer que el océano es prácticamente un gran almacén, sino que las poblaciones se encuentran generalmente localizadas en determinada área y una presión excesiva pues podía llevarla al colapso. Esta discusión, que puede parecer ridícula hoy día, pues en ese momento marcaba el inicio, digamos, de la discusión sobre si hay que gestionar, si hay que preocuparse por gestionarlo seriamente o no. Pero el inicio, digamos, de la investigación científica de una forma más seria podría fijarse quizá con la fundación del ICES en 1902, que es el Consejo para la Exploración del Mar, Consejo Científico para la Exploración del Mar. Empezaron realizando estudios en el Mar del Norte, Atlántico Norte, estudios pues empezaban a determinarse la edad de los peces, y esto permitía pues hacer estudios de crecimiento, y con ese estudio de crecimiento determinar de una forma científica pues tallas mínimas, establecer luces de malla para los aparejos que se utilizaban para pescar, de forma que se permitiera que se pudieran reproducir. Otra cuestión muy importante es la aparición del concepto de stock, de población como unidad de gestión. Gilbert en 1902, haciendo un estudio sobre la maduración en los salmones, pues llegó a decir que esas poblaciones de salmón eran diferentes y debían gestionarse por separado. Y más tarde, allá ya por los años 20, comienzan a aparecer los primeros modelos matemáticos monoespecíficos, es decir, que se centraban en una especie únicamente, para evaluar el estado de las poblaciones que estaban siendo explotadas, el estado de los stocks. Estos modelos permitirían asesorar científicamente, puesto que su cometido es elaborar una reconstrucción histórica hasta donde se tienen datos del stock y establecer parámetros que permitan describir el estado actual del stock, como biomasa total del stock, abundancia, distribuciones de talla, de edades, biomasa del stock reproductor, etc. Y esto permitiría proponer acciones específicas, pues cuotas para el año siguiente,
qué tallas y determinadas áreas, etcétera, y hacer predicciones a largo plazo sobre determinadas estrategias de gestión y predecir con esos modelos matemáticos hacia dónde puede ir la población si aumentamos las capturas o explotamos más este rango de talla o este otro. Y el enfoque de precaución, asesorar sobre la solidez de determinadas estrategias de gestión, lo que hoy día se llama la evaluación de estrategias de gestión. Conociendo la incertidumbre sobre determinados procesos, parámetros, asesorar a los gestores sobre el riesgo que se corre si se toma cierta decisión u otra. Hubo tres ramas principales, ¿no? en los inicios de los modelos monoespecíficos. Lo que era el rendimiento por recluta, en el que Baranov en el 18 fue el pionero. Lo que pasa es que, bueno, parece ser que en aquella época lo que él explicaba era demasiado todavía avanzado y no se entendía bien o no había capacidad tampoco de cálculo, me imagino, para estos modelos que él proponía, para estimar la producción de los stocks. Pero sentó las bases para que posteriormente Beaverton y Holt en el 57 empezaran ya a desarrollar modelos que estaban estructurados por edades en el Mar del Norte y ir desarrollando las herramientas que posteriormente darían origen a los modelos que aún en la actualidad se utilizan, como los análisis de la población virtual, el análisis por cohortes, los modelos de captura por edad. Otro de los grandes avances fueron Pearl and Reed en 1920, tomando la ecuación de crecimiento exponencial de Malthus, introdujeron un término que lo que llevaba era a una ecuación logística que es más biológicamente razonable, y es que las poblaciones, a medida que se acercan a ciertas biomasas, a lo que es la capacidad de carga del sistema, pues ya no pueden crecer más o oscilan alrededor de esos valores. Posteriormente, Schaeffer en el 54 desarrolló los modelos de producción a partir de esta ecuación logística y desarrolló un concepto que hoy día es el que se está utilizando, que es el de rendimiento máximo sostenible, y se trata de encontrar cuál es la biomasa de ese stock, de esa población, a la cual podemos observar la máxima producción. El tercer pilar que se comenzó a desarrollar ahí por los años 50 fueron los modelos de stock reclutamiento. En estos modelos, Ricker, Beaverton y Holt, a mediados de ahí en los años 50, lo que dijeron fue básicamente que los stocks tenían cierta capacidad de autorregulación, en parte por lo mismo que había explicado anteriormente, porque el sistema tiene una capacidad de carga, una población no puede estar creciendo hasta el infinito, y a partir de cierta biomasa del stock reproductor, la capacidad reproductiva de ese stock disminuye y también disminuye la capacidad de supervivencia de los descendientes. Ese era el modelo de Ricker, en el que a medida que aumenta la biomasa de stock disminuye, digamos, el éxito en el reclutamiento. El de Beaverton y Holt no era tan radical y lo que decía es que básicamente se llegaba a una asíntota en la que ya no había más capacidad. Estas fueron las tres grandes ramas que en un principio se fueron aplicando por separado en las áreas donde se desarrollaron o donde los datos que había disponibles en cada área permitía su aplicación, ¿no? Si se tenían datos de edad o no, si se tenían datos de captura, de esfuerzo pesquero, etc. Pero finalmente estas tres ramas se terminaron fusionando para ir dando lugar a modelos matemáticos que ya incorporaban conceptos de las tres ramas. Sin embargo, como dije antes, los colapsos fueron aumentando y a medida que, digamos, vamos llevando al sistema al límite de su capacidad, tenemos que ir conociendo mejor el sistema para intentar evitar ponerlo en situaciones límite. Y una de ellas, pues, considerar que las poblaciones interaccionan entre sí, unas se alimentan de otras. Y en muchísimos casos la biomasa del recurso que necesita un predador es mayor que la biomasa que nosotros le extraemos
en la pesca, ¿no? Entonces, quiero decir que es muy importante. Y con estos modelos monoespecíficos no se está considerando. Se considera que la mortalidad natural es constante para todas las edades y a lo largo del tiempo. Algo que se sabe que no, porque la biomasa del depredador cambia la presión, también las edades más jóvenes tienen una presión de mortalidad por predación mayor que los individuos más grandes. Todo esto es lo que los modelos multiespecíficos de evaluación de stock trataron de incorporar. El origen puede ser los modelos de Lotka-Volterra de los años 20, como modelos de predador-presa, en los que la dinámica del predador y de la presa están conectados, en la que consideraban que la depredación era directamente proporcional a la abundancia de la presa. Esto era una debilidad de estos modelos, pero fueron los inicios. Con bastante posterioridad, Anderson y Ursing empezaron a desarrollar modelos ya de gran complejidad, en los que empezaban a considerar desde incluso nutrientes, fosfatos, producción primaria, producción secundaria, empezaban ya a considerar esas interacciones entre las especies, todo. Eran demasiado complejos realmente para las capacidades de cálculo de la época. Entonces terminaron por hacer una versión simplificada en la que se centraban más en las interacciones presa-predador, y esto daría origen a los modelos multiespecíficos del análisis de la población virtual. Son modelos basados en edades, cogen varias, 2, 3, 4 poblaciones que se modelan con su estructura de edades y las conectan entre sí mediante depredación, en las que se tiene en cuenta la talla del predador y de la presa, que eso es muy importante para la interacción entre las especies en el mar. La talla es muy importante. Se tenía en cuenta otros parámetros como el tiempo de búsqueda y manejo de la presa, y uno de gran importancia, que es el coeficiente de accesibilidad, que viene a ser un poco la preferencia del predador por una presa o por otra, y que se determina a partir de cuánta presa consume y cuánta presa hay en el ecosistema. Eso te da una idea de cuál es su preferencia. Estos eran los inicios, y hubo un gran desarrollo de muchos más modelos multiespecíficos allá por los años 80 y 90. Pero como decía antes, ya en estos años empieza a aumentar la conciencia sobre los ecosistemas, de tener una visión más amplia a la hora de gestionar los recursos, y las interacciones presa-predador son solamente uno de esos componentes, hay otros más, ¿no? La producción potencial de los ecosistemas, efecto de temperatura sobre el reclutamiento, el ecosistema en general y todas las actividades del ser humano. Todos estos principios y las cuestiones que se deben considerar en el enfoque de ecosistemas ya se iban recogiendo en esos acuerdos internacionales de los que hablé antes, como el Código de Conducta Responsable para la Pesquería de la FAO, Convención para la Diversidad Biológica, pero fundamentalmente ya el desarrollo del marco conceptual y de las guías para el enfoque de ecosistemas se han desarrollado a principios de este siglo. En la cumbre de Johannesburgo ya se fomentaba a los países, se les presentaban las guías para llevar a cabo este enfoque de ecosistema mucho más integral de todos los recursos, de los recursos cercanos a la costa, en alta mar, y desarrollar ese enfoque de ecosistema con vista al año 2010. Realmente la complejidad es enorme, la incertidumbre a muchos niveles es enorme, hace falta mucha investigación, hace falta desarrollar muchas herramientas que todavía no están, pero por lo que se ha visto y por lo que he ido presentando, esto hay una inercia, ¿no?, muy lenta en este proceso. Entonces, como una manera de ir forzando a que se vayan moviendo los científicos y los gestores en esta dirección mucho más integradora a la hora de gestionar los ecosistemas. Para ese enfoque de ecosistemas hacen falta una serie de modelos de evaluación de las poblaciones, de los ecosistemas en general, modelos a distintos niveles, modelos con una visión mucho más amplia, con números más generales, modelos más concretos, que se centren más en áreas concretas, en poblaciones concretas. Y aquí presento básicamente dos tipos de esos modelos que podrían cubrir esos dos niveles que creo que son necesarios. Uno
Son modelos que se desarrollan a un nivel mucho más local, en áreas mucho más concretas y considerando menos componentes del ecosistema, que tienen una aplicación práctica mayor, son de aplicación más directa, son los Minimum Realistic Models, como los que hablé antes, los modelos multiespecíficos de análisis de la población virtual, y estos otros, Multspec, Formicon, Gadget, que se desarrollaron en el mar de Barents, trabajando con capelán, ballenas, bacalao. Si consideran áreas diferentes, están bastante circunscritas, ¿no?, en una zona. O los modelos bioenergéticos que se desarrollaron también tomando como base los de los Cabolterra y demás. Y después están los modelos de una visión mucho más amplia, que permiten asesorar a los gestores pues, en estrategias más generales, que son los modelos, los Whole Ecosystem Models y los Dynamic System Models. El más utilizado en la actualidad es EcoPath. Es un modelo en el que se considera desde los nutrientes, fitoplancton, zooplancton, producción a todos esos niveles, peces pelágicos que se alimentan peces demersales, el detritus, reciclado del detritus. Son modelos de gran complejidad y con una incertidumbre enorme porque, como digo, realmente estamos al inicio prácticamente, se puede decir. Conocemos cosas, pero está todo por conectar y por descubrir, así que la incertidumbre es enorme, pero son de gran utilidad para asesorar a los gestores en líneas generales, ¿no? Si adoptamos estas medidas de gestión, más o menos por dónde podría ir el ecosistema. Y te ayudan a ver reacciones del ecosistema que así, simplemente pensando, sería difícil llegar a darse cuenta. Los de mayor complejidad de todo, el más complejo es Atlantis, que además de considerar el ecosistema al completo, como EcoPath, EcoSim o EcoSpace, además consideran también modelos socioeconómicos y lo integra con esto. Entonces la complejidad ya es enorme, la incertidumbre también, pero bueno, estamos al inicio, prácticamente el desarrollo es de este siglo prácticamente. Y todos estos modelos suelen hacerse para regiones muy amplias, pues prácticamente todo el Atlántico noreste o regiones realmente muy amplias. Ahora quería explicar un poquito el proyecto que yo estoy haciendo brevemente y para eso voy a centrarme un poquito más en el área NAFO. En el mundo hay gran cantidad se denomina organizaciones regionales de pesca que se ocupan pues, de gestionar los recursos que están fuera de esas 200 millas náuticas y que son aguas internacionales, o bien también recursos que están compartidos entre aguas internacionales y aguas nacionales y que el país en cuestión pues, acepta que se gestionen por estas organizaciones internacionales, ¿no?, para tener una visión más integral en la gestión del recurso. Todas estas son esas organizaciones internacionales y una de ellas es NAFO, que está en el Atlántico noroeste. Aquí un mapa más en detalle de la zona, Terranova, aquí Canadá, Groenlandia, toda esta zona en blanco es la que gestiona la NAFO, que es la Organización para la Gestión de la Pesquería del Atlántico Norte. Originalmente pues, se llamaba ICNAF y se fundó en 1950, es una de las más antiguas, y desde 1979, cuando Canadá delimitó esta línea azul, serían las 200 millas náuticas, pasó a denominarse NAFO y sus competencias cambiaron. Se ocupa básicamente de la gestión de los recursos demersales, son estas poblaciones que viven cerca del fondo, bacalao, fletán, platija americana, camarón, gallineta, etcétera, no de los bivalvos ni de las poblaciones altamente migratorias como atunes y estas especies. Y fue en este área donde se dio ese gran colapso de las poblaciones de bacalao que comenté antes, que fue un hecho histórico de gran trascendencia para lo que fue la visión de la gestión con posterioridad. Este hecho, el colapso de los stocks y que la FAO y que a nivel mundial se vaya cada vez apostando más por ese enfoque integrador, esa visión de ecosistema para gestionar los recursos, llevó en el 2008 a que se creara el grupo para el enfoque de ecosistema en la gestión de la pesca en NAFO.
Este grupo definió una hoja de ruta para el desarrollo de este enfoque de ecosistemas en el área NAFO, en el que la primera es definir las ecorregiones, lo que son áreas del mar en las que su funcionamiento está interconectado con el resto, pero se pueden observar como una dinámica propia, ¿no? Aquí en este mapa ya se ven algunas de esas ecorregiones que se están definiendo en la actualidad, en base a diversidad de la zona, productividad de la zona, corrientes, etc. Otra de las grandes líneas de trabajo es determinar el estado de los ecosistemas a todos los niveles, desde ecosistemas marinos vulnerables, corales, esponjas, poblaciones de peces y sus relaciones funcionales, sus interacciones, pues interacciones de tipo presa-predador, como comentaba antes, y para eso son necesarios desarrollos de modelos multiespecíficos y también, y muy importante, es determinar cuál es la producción potencial de un ecosistema. Potencial porque, digamos, un ecosistema se puede ver pues, como una maquinaria con un montón de engranajes, y si todos esos engranajes están perfectos y bien engrasados y todo, pues la energía fluye en ese ecosistema bien, pero si empezamos a quitarle piezas, pues claro, ya no fluye tan bien. Entonces esa producción de fitoplancton, que empieza con el fitoplancton, pues se podría traducir en una menor producción en los recursos que a nosotros nos interesan, ¿no? Los peces. Y todo eso hay que ir estimando y haciendo números. Y por último, el desarrollo de un marco de gestión integrado en el que todos estos modelos monoespecíficos, que son los que se utilizan realmente hoy día, son los que se siguen usando para la evaluación de stock, los multiespecíficos que se vayan desarrollando, modelos de ecosistema, estimas de producción, integrar todo eso considerando otros organismos de los que no nos alimentamos, que no explotamos, pero que están ahí, que hay que conservar por principios morales y por funcionamiento de ecosistema también. Y bueno, pues dentro de esas líneas de trabajo, de este grupo de trabajo para el enfoque de ecosistema, está el proyecto que yo estoy desarrollando ahora. Es un proyecto financiado con el programa Marie Curie de la Unión Europea. Si os interesa ver información sobre este programa, podéis mirar en este sitio web. Se financia pues becas predoctorales para el desarrollo de tesis doctorales, contratos postdoctorales una vez que uno ha terminado la tesis para continuar en la investigación y diversas ayudas para la investigación. El objetivo de este proyecto es desarrollar un modelo multiespecífico gadget para la evaluación de stock para el Flemish Cup, considerando el bacalao, la gallineta, que son 3 especies diferentes, y el camarón. Y este proyecto tiene una duración de 2 años. Estoy en el segundo año ahora, comenzando el segundo año. Presento muy brevemente el Flemish Cup. Esta es la zona NAFO que os presenté antes, y el Flemish Cup está aquí. Es una montaña submarina, empieza a partir de los 120 metros de profundidad más o menos, que está separada de los grandes bancos de Terranova por un canal denominado el Flemish Pass, con profundidades que van más allá de los 1000 metros. Eso, junto con la oceanografía, le proporciona cierto aislamiento que es importante a la hora de definir esas ecorregiones y a la hora de definir unidades sobre las que desarrollar modelos multiespecíficos, porque hay que definir las poblaciones que tienen una dinámica propia, etcétera. La historia pesquera en el Flemish Cup, muy similar a la de todo el noroeste atlántico, con el bacalao y gallineta como principales especies explotadas. Aquí en amarillo, la gallineta, en verde el bacalao. El colapso del bacalao no se llega a extinguir, pero comercialmente sí se extingue la especie a mediados de los 90. Y justo en ese momento el camarón surge como un recurso pesquero que no había existido hasta entonces, hasta que el bacalao se agota. Con la caída del camarón llega un nuevo aumento. Aquí no se ve bien, pero el bacalao está hoy día a niveles anteriores al colapso. O sea, en Flemish Cup se puede considerar que se ha recuperado la población del bacalao, lo que no ha sucedido con todas las demás poblaciones del Atlántico noroeste. Los índices de biomasa de las campañas científicas que se desarrollan allí desde finales de los 80 muestran lo mismo, como la caída del bacalao a principios, mediados de los 90, estuvo acompañado de un aumento en la biomasa del camarón, posteriormente de las gallinetas
y cómo ahí se observa una complementariedad en la dinámica de estas tres poblaciones, ¿no? Lo que ya hace pensar que ahí puede haber interacciones de depredación, ¿no? Si miramos al contenido, a la dieta del bacalao, no presento aquí nada más que la del bacalao, no de la gallineta, se puede ver cómo el bacalao se alimenta de camarón y se alimenta también de gallinetas. Y que la composición en la dieta, la importancia de esas presas de camarón y gallineta en la dieta del bacalao son mayores cuando la biomasa de esas presas en el ecosistema son mayores, es decir, hay una apetencia de esas presas por este depredador. Y además algo que se observa al final también es canibalismo, es decir, el bacalao se alimenta de sus propios juveniles, ¿no? Cuando en estos años, que han sido años de recuperación del stock, ha habido muy buenos reclutamientos, muy buenos éxitos en la reproducción y el bacalao se ha alimentado de ello. Es decir, todo esto justifica el desarrollar un modelo de evaluación de stocks en los que se tengan en cuenta esas interacciones de depredación. Hice algunas estimas de consumo en los que se veían, bueno, son estimas basadas en modelos con muchas asunciones, pero en los que se ven que las biomasas que el bacalao llega a consumir y que la gallineta también llega a consumir de camarón y de gallineta son enormes y hasta ahora no se están considerando, es decir, no se están teniendo en cuenta a la hora de determinas una biomasa del stock, decides cuánta biomasa vas a retirar de ese stock y no estás considerando que la depredación quizá está retirando tanta como tú. Entonces quizá vas al año que viene y te encuentras con la sorpresa de que ese stock que tú esperabas que estuviese a un nivel determinado está a un nivel mucho menor. Los modelos multiespecíficos ahí es donde tratan de ayudar a hacer esa estima y prever por dónde puede ir la dinámica de las poblaciones por estas interacciones. Los objetivos de este proyecto que estoy desarrollando, primero, desarrollar modelos monoespecíficos para bacalao, gallineta y camarón por separado, en el bacalao considerando el canibalismo, y después conectar esas tres especies en un único modelo multiespecífico. Los modelos que utilizo son gadgets, ya los presenté un poquito, bueno, solamente los comenté. Son modelos muy flexibles que tienen capacidad de ser muy complejos o muy simples, según los datos que uno disponga, el tiempo que uno disponga para trabajar con ellos. Y otra serie de limitaciones. Se pueden modelar muchos procesos biológicos y ecológicos, incluyendo el efecto de la temperatura en el crecimiento, en la reproducción, si hay datos para soportar todo eso. Tienen una gran flexibilidad y hoy día son de los modelos multiespecíficos. Este ya es un modelo de ecosistema porque incorpora distintas... Es uno de los modelos digamos, más prácticos y que llegan a más profundidad. En este proyecto participan pues distintas instituciones de distintos países, como el Instituto de Investigaciones Marinas, donde hice la tesis con distintos investigadores de allí, el Centro Oceanográfico de aquí de Vigo, el Instituto de la Pesca del Mar y de la Atmósfera de Portugal y el Departamento para la Pesca de Océanos de Canadá. Están colaborando, pues ayudándome, proporcionándome datos para desarrollar estos modelos y ayudándome con su conocimiento y experiencia con todos estos stocks de bacalao, gallineta y demás. Y nada, eso es todo. Muchas gracias.